Durante el camino, el problema de los camellos, de los 35 camellos, podemos notar que nos dicen que en total eran 35 camellos. De acuerdo con el enunciado, tenían que repartirlos de la siguiente forma. El mayor recibiría la mitad, o sea 17 camellos y medio. El mediano recibiría un tercio, o sea 11 y un tercio. El pequeño recibiría una novena parte, o sea 3 camellos y 8 novenos. En el enunciado podemos notar que Bermis pide prestado uno de los camellos a su compañero para que dé un total de 36 camellos, para que en este pueda ser aumentado a un medio. Pasaría a recibir 18 camellos el heredero mayor, aumentando un tercio a la parte para el mediano. Este pasaría a recibir un número exacto de 12, aumentando un noveno. Y para la parte del más joven recibiría 4 camellos, número exacto. Un camello fuera del reparto. Durante el aumento se hizo admitiendo que el total no eran 35 sino 36 camellos, aumentando en una unidad del dividendo, pero siendo el dividendo de 36, el resto pasaría a ser de 2 camellos. Hubo un error por parte del testador. Bernis distribuyó 17 a 18, 11 a 12 y 3 a 4. Y así aumentando la parte de cada uno, y él se quedó con la parte entera de la fracción excedente. Una pequeña ganancia con su habilidad. Luego, más adelante se encontraron con un rico que estaba hambriento y la propuesta que él les hizo sobre los 8 panes que llevaban. La equidad que hubo al repartir las monedas al llegar a la gran ciudad. Fueron recibidos en el palacio para pagarles la bondad que tuvieron al darle alimento y traerlo con vida al visir, quien al llegar les dijo que haría la repartición de la siguiente manera. Bermis recibe 5 monedas por los 5 panes. Bagdali recibe 3 monedas por los 3 panes. Pero luego Bermis agrega que no le parece justo y dijo que lo justo era que él recibiría 7 monedas y su compañero una moneda, ya que durante el viaje, cuando tenían hambre, sacaban un pan de la caja, lo dividían en 3 pedazos y cada uno se comía de a un pedazo. Si él aportaba 5 panes, en total dio 15 pedazos, y si el compañero aportó 3, quiere decir que él dio 9 pedazos, un total de 24 pedazos. A cada uno les tocó de a 8 pedazos. De los 15 pedazos que Bernis aportó, se comió 8 y aportó 7 al visir. Y el compañero aportó 9 pedazos y comió 8 pedazos. Y se dio un pan al visir, con lo cual se complementaron los 8 pedazos del visir. Él dijo que si les parecía justo que él recibiera 7 monedas y su compañero una moneda. Y sí, efectivamente, a él le dieron la razón. Bueno, en el problema del joyero, la dificultad de este problema es que él tiene en su origen una particularidad que puede ser fácilmente comprendida. A él no se le verifica la proporcionalidad entre el precio cobrado por el hospedaje ni la cantidad de la que las joyas deberían ser vendidas. Si el joyero vende las joyas por 100, pagarías 20 por el hospedaje. Si las vendía por 200, tendría que pagarle 40 y no 35 por el hospedaje. Entonces, sería racional una proporcionalidad entre los dos elementos del problema. La proporcionalidad en buena lógica sería para 100 de venta, hospedaje de 20. Para 200 de venta, hospedaje de 40. El acuerdo de los interesados fue, sin embargo, que para 100 de venta el hospedaje sería de 20 y para 200 de 20 hospedaje de 35.
que para el final el valor fue siendo 140. Pues entonces la venta del precio del hospedaje podría establecerse aplicando la fórmula de la interpolación. Entonces ahí no fueron ni 20 ni 35, sino 36. Entonces lo que fue pagado por el hospedaje fueron 36. El problema de los 4 cuatros. Luego de haber recibido un obsequio por parte del joyero, Bermis le da la inquietud de preguntarle por el nombre de su joyería, afirmando Bermis que era un nombre estupendo, ya que era una maravilla del cálculo, ya que con esto podemos formar un número cualquiera y así sucesivamente. Afirmando que el problema de los 4 cuatros es el siguiente: escribir con 4 cuatros y signos matemáticos es una expresión que sea igual a un número entero, dado en la expresión no puede figurar, aparte de los 4 cuatros, ninguna cifra o letra o símbolo algebraico que suponga letras tal como longitud o límite. Afirma a los pacientes calculadores que será posible escribir con 4 cuatros todos los números enteros desde 0 hasta 100. A veces será necesario recurrir al signo de factorial, que se indica con el signo después del número y equivale al producto de todos los números naturales, desde el 1, el número dado, y de la raíz cuadrada. La raíz cúbica no puede ser empleada a causa del índice 3. La factorial de 4, representada por la notación de 4, es igual al producto de 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, es decir, 24. Con auxilios de factorial de 4 escribo fácilmente la expresión. Bueno, esta maravilla se puede hacer dividiendo, sumando, restando, multiplicando, porque estas fracciones expresan la división de 20 por 4. El cociente es 5, de este modo tenemos el 5 escrito con 4 cuatros. Pasamos, digamos, también podemos pasar del 6, es como una forma muy elegante: 4 más 4 más 4, y luego abajo ponemos el 4. Una pequeña alteración de este conjunto se lleva al resultado de 7, ¿sí? Entonces, bueno, luego Bermis se dispuso en silencio a lo que acabo de oír el joyero después de escucharlo. Entonces él pues dispuso el problema de las 21 vasijas. Ese problema pues da una solución ingeniosa como la primera, que sería, pues digamos, el primer socio recibe una vasija llena, 5 medidas y una vacía. El segundo socio recibirá 2 vasijas llenas, una medida y 3 vacías. El tercer socio recibe lo mismo que el segundo, pero, o sea, 3 vasijas llenas, una mediada y 3 vacías. En el libro del doctor encontramos un problema semejante a los anteriores, cuyo enunciado es el siguiente. Él nos dice que, digamos, uno reparte partes iguales, digamos 24 vasijas, 5 de ellas llenas, 8 vacías y 11 medidas entre 3 personas. La solución no habrá de ofrecer ninguna dificultad. Bajo el título de Paget, que encontramos el siguiente problema: es un comerciante con vasijas de 24 litros de vino. Quiere repartir este vino en 3 socios, en 3 partes iguales, con 8 litros cada una. El mercader solo dispone de 3 vasijas vacías, cuya capacidad es respectivamente 13 litros, 11 litros, 5 litros. Usando estas 3 vasijas, como podrá dividir el vino en 3 porciones de 8 litros cada una. Se trata de un problema de otro tipo, pero muy fácil. Pues la solución es fácil. Y pues para obtener pues el resultado, la cual es menester efectuar las operaciones en 9 tipos.
El número. El número 1, de los más famosos de la matemática, ya era conocido en la geometría, en la antigüedad, así como en la constancia de su valor. Todos nos llevan a afirmar que conforme pues podemos inferir de dos citas, ¿sí?, bíblicas y bien claras, que los judíos primitivos atribuían al número 1 con valor entero igual, o sea, al 3. Y sí, en el libro de los Reyes podemos leer realmente la curiosidad de la indicación. Por ejemplo, cuando él nos dice que hizo a sí mismo un mar redondo de una fundación de 10 codos de un a otro lado y de 5 codos de altura, y la medida de su circunstancia era un hilo de 30 codos. Bueno, es mar de función, aclara una realidad, un pequeño pozo de acuerdo con las costumbres egipcias, donde se bañaban teniendo tal pozo redondo 30 codos de circunstancia. Es el problema del juego del ajedrez. Este es sin duda uno de los problemas más famosos en los amplios dominios de la matemática reactiva. El número total de granos de trigo, de acuerdo con la promesa del rey Lavadab, vendrá expresado por la suma de los 74 primeros términos de la progresión geométrica, que son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. La suma de los indicados es 64 primarios terminados en dos progresiones, y se obtiene más o menos un promedio como por medio de una fórmula muy sencilla estudiada en la matemática elemental, y esa aplica una dicha fórmula que obtenemos para obtener el valor de S, que S es igual a 264 en el ejercicio y menos 1, que para obtener el resultado final debemos elevar el número a la 2. Entonces, en la cuarta potencia, esto es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 con un 74 de factores iguales a 2. Después del trabajo de los cálculos que llegamos, o sea, que obtenemos para obtener dicho resultado. Entonces, son como logaritmos. Bueno, luego, para efectuar una sustracción de potencia, se resta 1 y obtenemos el resultado final. Ese número, el número gigantesco, es de 20 cifras, expresa un total y es, bueno, no sé, del grano, es legendario al rey y le da el promedio en mala hora al menos legendario. Bueno, el inventor del juego del ajedrez, hecho el cálculo aproximado para el volumen astronómico de dicha masa de trigo, afirma que los calculadores que la Tierra entera convertida del norte en sur en sembrados con una cosecha por año tardaría unos 450 siglos en producir semejante cantidad de trigo, porque en ese tiempo, pues, para que las cosechas fueran exitosas se demoraba muchísimo tiempo. Bueno, el matemático francés, él incluyó en un libro un comentario sobre cálculos que realizó por el famoso matemático inglés John para expresar el volumen de la colosal masa de trigo que el rey de la India prometió pues al inventor del ajedrez. De acuerdo con Wallis, el trigo costaría en aquel tiempo al soberano por ahí, no sé, eran hindús. El total de libras expresados por el número es mucho, es bastante, es como 855 billones de libras.
Si por simple pasatiempo encontramos los granos de trigo del montón, pues no sé, 5 por segundos, no, bueno, más o menos 1600 millones de siglos. De acuerdo con el relato de Bernis, el hombre calculaba, el ingenioso el muchacho que lo acompañaba del juego de ajedrez reveló a su soberano de su promesa, secando así un gravísimo compromiso, ya que por primera vez se hallaba ante la imposibilidad de cumplir la palabra enseñada. Aquella duda, pues no sé, entregaba a sus tierras todos sus palacios, todos sus esclavos, sus terrenos, riquezas, y despojó a todos los bienes, reduciendo miseria más absolutas condiciones sociales. Y en ese tiempo se caía el nivel de miserables, o sea, eran muchos los miserables. También nos dicen en el relato de Bernis que el rey de la montaña, el trigo, que sin querer había prometido al joven Batman, le nombró el visir. Entonces, el problema de las abejas. Bueno, en este nos damos cuenta que Bernis nos pone un ejemplo de una ecuación que admite una raíz que es de 15, que es un número que se expresa de la solución del problema. La notación algebraica era distinta en tipos. Es el problema que aparece en diversas formas en los libros de entretenimiento matemáticos, con los recursos de álgebra que podemos resolver de manera general, indicando fórmulas finales para el cálculo de incógnitas, que X es la solución, sería, digamos, X, pues según Bernis nos dice que la solución sería X es igual a 81K menos 2, donde el parámetro K es un número natural cualquiera. K es igual a 1 o a 2 o a 3. Los valores posibles de X son 79, 160, 241, 322, 403 o 484. Cualquier término, no importa, cualquier término de esta sucesión podría servir para el total de monedas. En el problema de los tres marineros es preciso, sin embargo, limitar el valor de X constante, porque es un enunciado que afirma que el número de monedas es superior a 200 y que no lleva a 300, El hombre que calculaba adopta el valor de 241, que era el único que servía pues para ese caso. El problema del número cuatripartito aparece en muchos libros didácticos. Es un problema natural, puramente de álgebra, y solo incluye aritmética y creatividad en enunciados sencillos. El problema pues que nos plantea es como el siguiente, y el que Bernis plantea es dividir un número A en 4 partes, tales como la primera aumenta en m, la segunda disminuye en m, la tercera multiplicada por m y la cuarta dividida por m. Que todas den el mismo resultado. 2 son el elemento fundamental. El problema 1, el primero, el número A, que debe ser cuatripartito. El 2, el operador de m, con los recursos del álgebra elemental. Serían fáciles para resolver el modo general del problema. La tercera parte es z, de un número A, que debe ser multiplicado por m o obtenerse fácilmente con el planteo de la resolución de la sencilla fórmula que constituciona
a m más 1 y 2, obteniendo un valor z, y se puede fácilmente, pues no sé, obtener el valor más con las otras tres, con las tres partes de a. La parte 1 que será mz menos m, la parte 2 que será mz más m, y la cuarta que sería parte ms por m. ¿Sí? El problema es solo, o sea, es un número dado visible por m, o más 1 al cuadrado. Debe ser por lo menos igual o el doble de m al cuadrado. Bueno, en el problema de la mitad de x de la vida, el matemático pues dice que la vida es una condena y debería ser dividida. Es como unos periodos de tiempo iguales, por tanto infinitos o pequeños. El razonamiento, veríamos que cada periodo del tiempo es mucho menor que un segundo. Desde el punto de vista del análisis del matemático, es un problema que tiene solución, y la única fórmula más humana para pues el acuerdo es como el espíritu, la justicia, la seguridad por Bernis. Bueno, en el problema de Dion Phantom, el llamado del problema es, bueno, puede ser resuelto fácilmente con auxilio de una ecuación de primer grado con incógnitas. Básicamente se utilizó mucho incógnitas. El hombre que calculaba Bernis utilizó incógnitas, muchas, designado con x, la edad de Tifonato. Podemos escribir, pues no sé, x sobre 6 más x sobre 12 más x sobre 7 más 5 más x sobre 2 más 4 es igual a x. Resuelta la ecuación, encontramos que pues x es igual a 84. Él nos deja ver ahí en el ejemplo que es una solución de un problema bastante fácil. Para él fue, y es básicamente muy fácil.